Aarón, muy buena tarde. Carla, muy buena tarde. Bienvenidos a su primera sesión de su módulo número 14, el universo natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor para este módulo número 14. Priscila, bienvenida a esta primera sesión de nuestros espacios abiertos. Y jóvenes, espero que ya hayan revisado sus recursos de esta semana de nuestra unidad número 1. Y aquí en esta sesión ustedes pueden tomar el audio directamente de esta plataforma Zoom y hacer su pregunta de forma directa sin ningún problema. O bien pueden escribir por medio del mensajero de esta plataforma. Se está generando un video. Este video lo subiré al terminar nuestra sesión a la plataforma de YouTube. Aquí ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios. Lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual para poder realizar comentarios, para subir nuestras dudas o para comunicarnos en el chat de esta plataforma. Revisemos rápidamente cuál es el propósito formativo. Priscila, muy buena tarde. El propósito formativo de nuestro módulo número 14, el cual es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. Tal vez en este momento este propósito formativo sea un poco ajeno a lo que hemos estado viendo en los módulos. Les garantizo que cuando estamos en nuestra semana número 3, nosotros vamos a poder relacionar claramente y observar el propósito de nuestro módulo. En esta semana nosotros vamos a observar la estructura de la materia y para poder observar la estructura de la materia, nosotros debemos de comprender algunas leyes físicas, algunos conceptos físicos también, pero ellos nos van a poder dar la pauta para comprender lo que pasa en los sistemas biológicos. En este momento vamos a ver la estructura de la partícula más pequeña de la materia, la cual es el átomo. Jóvenes, quienes ya se integraron a esta sesión, Priscila, Aarón, Francisco, Carla, Mari, Lucila y Sonia, ¿tienen alguna duda sobre las actividades de esta semana? Adelante, Francisco. Buenas tardes a todos, buenas tardes, tocayo. Eh, pues mira, como tal no tengo tantas dudas. Sin embargo, lo que no he podido hacer, aunque ya vi el video y he visto un par de videos de cómo grabar en PowerPoint, porque una de las cosas que te pide la actividad integradora es que hagas una presentación, pero que aparezcas en la presentación. Entonces yo dije, bueno, pues me voy a grabar yo, no se vale, o grabo la presentación sin salir yo y tampoco se vale. Entonces ahí sí tengo un pequeño problema en el hecho de que quizás mi PowerPoint sea viejo o quizás no sé cómo poder grabarme porque aparezco tiene que aparecer un cuadrito, digamos, en la presentación, mi carita, ¿no? Entonces tengo esa pequeña dificultad, no sé cómo me puedas ayudar o cómo podría sí valerse el hecho de que me grabara en una cámara de mi teléfono, digamos, y pues lea la presentación y muestre mi laptop con la presión que hice de PowerPoint, o que solo grabe mi voz y y describa la presentación de PowerPoint. Ok, muchas gracias por esa duda, Francisco. Y no es únicamente insertar el audio, así es que no está permitido toda la voz. Nosotros tenemos que salir a cuadro. ¿Y cómo es que nosotros podemos utilizar? Sí, es posible que lo que usted menciona, tal vez tiene una versión de PowerPoint que sea, que no tenga las mismas aplicaciones que una versión actual. ¿Cómo lo podemos nosotros superar? PowerPoint permite la opción de grabar pantalla. Si nosotros tenemos una cámara y podemos nosotros mostrar la cámara al mismo tiempo que estamos realizando
En la presentación en PowerPoint nosotros damos la opción a grabar pantalla y problema resuelto. Tenemos programas como QuickTime Player, como Fraps, Kazam, OpenBot, Broadcaster y funciona de la misma forma. ¿Qué otra forma? Fíjense que en las últimas dos generaciones, ya que esta actividad nos está pidiendo que salgan a cuadro, están realizando en Canva. En Canva les permite realizar la presentación al mismo tiempo de que integra el video, generando de esta forma el video de toda la presentación, y de esa forma también lo podemos hacer. ¿Qué es lo que pasa si yo no tengo QuickTime Player, si yo no tengo una versión de PowerPoint actual? Me está pidiendo un video y que yo salga a cuadro, pues lo puede hacer como usted mencionaba. Tomo mi celular y me grabo mientras estoy realizando la presentación junto con el monitor de mi pantalla, de mi computadora o de mi laptop. Ese es problema resuelto y así lo solucionamos sin mayor problema. Ok, excelente. Así lo vamos a hacer. Ok, y eso es importante. Ya para de 3 generaciones a la fecha, se nos pide que nosotros salgamos a cuadro. Y sí existen muchas formas para poder solucionar este problema, claro que sí. Lo importante también es esa parte de la creatividad en cómo nosotros resolvamos el problema. Pero también estar conscientes de que no todos tenemos la misma versión en PowerPoint que nos permite insertar el video. Tal vez tenemos versiones anteriores, pero existen muchos programas que nos pueden facilitar el integrar nuestro video. ¿Ok? Y digamos, no baja puntos. O sea, No. el que yo lo haga de alguna manera y con mi laptop a un costado o a un lado y sea una grabación de celular, no baja, no es de que no es experto, es medio medio y por eso te va a poner 9. Aquí revisen eso bien, la rúbrica de evaluación, y nosotros tenemos que cumplir, salir a cuadro y realizar nuestra presentación. Que yo salgo a cuadro con mi pantalla, estoy cumpliendo. Recuerden, lo más importante es el fondo de nuestra presentación. Y eso es suficiente. Y recuerden, en el documento, usted va a hacer uso de la nube para poder subir su video. Y recuerden, el documento que tenemos que subir a plataforma, lo primero, verifiquemos que sea el archivo correcto y que me den los permisos suficientes para que yo lo pueda revisar. Y con eso nosotros solucionamos el problema y espero una excelente presentación. Y con eso tenemos un 10 asegurado, sin mayor problema. Sea en un video, sea utilizando Canva, sea utilizando PowerPoint, sea utilizando QuickTime Player, nosotros tenemos diversas herramientas para poder cumplir con esta parte de esta actividad. Carla, sí, forzosamente, una de las partes de nuestra actividad, efectivamente, es que tenemos que salir a cuadro. En esta actividad no se nos está pidiendo que nosotros integremos audio, tenemos que salir a cuadro en nuestro video. Si no sale a cuadro, es una de las causas para marcar esta actividad como para poder rechazar la actividad. Recuerden, nosotros también necesitamos subir nuestro diálogo a plataforma junto con la liga de nuestro video. Ok, asesor, soy Carla. Entonces le pido que no me lo califique, ¿no? Voy a volverlo a hacer y a reenviar. Así es, Carla. Usted lo mandó ayer por la tarde, lo iba a revisar hace un momento, pero dije, vamos a iniciar primero la sesión. Ok, adelante, tiene todavía tiempo suficiente para poder corregir esa parte, así es que adelante. ¿Ok? Gracias. Buenas tardes, asesor. Soy Sonia. Adelante, Sonia. Entonces, se tiene que mandar liga del video, no enlace, o es lo mismo, perdón. La liga o el enlace, el URL es sinónimo de dónde se encuentra nuestro video, ya sea que ustedes lo suban a Drive, cualquier parte de la nube. Incluso
Jóvenes, si ustedes lo suben a YouTube, se les facilita más, o de una forma más rápida subir su video allá, adelante. Pero necesito el URL, la liga de su video o el enlace, es exactamente lo mismo. Verifiquemos, ¿qué es lo que tenemos que verificar con la liga o el enlace? Que sea del archivo correcto y que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisarlo. En ocasiones suben su video y no es el video correcto, no es la liga que me lleva. Y lo siguiente, es el archivo correcto, pero no me dan los permisos para que yo pueda revisarlo. Así es que verifiquen la parte de la visibilidad y otorguen la visibilidad completa para que yo pueda revisarlo. Sí, muy bien, gracias, asesor. Gracias a usted, Sonia. Ahora bien, jóvenes, el átomo es la partícula más pequeña de la materia y nosotros en nuestra actividad integradora número 1 debemos de leer nuestros recursos que tenemos y vamos a utilizar los conocimientos que nosotros aprendimos para dibujar esos modelos atómicos. Se nos están pidiendo solo 4. ¿Son los únicos 4 modelos atómicos que existen? No. Pero estos 4 son los más relevantes y también siguen siendo todavía los más utilizados. Entonces necesitamos conocer los modelos atómicos, identificar las características de lo que es una reacción química y una ecuación química, comprender la relación entre la teoría atómica y cómo es que los átomos forman enlaces para formar sustancias nuevas. Vamos a generar un video. En este video tiene que ser acompañado por un guión donde nosotros vamos a elaborar y vamos a presentar los modelos atómicos. 4, el de Dalton, el de Thomson, de Rutherford y el de Niels Bohr. Esos modelos atómicos tienen que ser dibujados por nosotros. Pueden utilizar herramientas de dibujo, pueden utilizar Paint, pueden utilizar PowerPoint, pueden utilizar alguna herramienta más. De eso no hay ningún problema, pero esos dibujos tienen que ser creados por ustedes mismos. Que si mi átomo me quedó chueco, que si no era como yo lo imaginaba, tienen que ser dibujados por ustedes. No está permitido copiar una imagen y presentarla como propia. Hagan sus modelos como ustedes los conciben. Si el modelo quedó chueco o demás, eso no es parte de la calificación. Ustedes hagan sus dibujos. Lucy, la buena tarde. Dentro de nuestro guión, recuerden, este video tiene que durar entre 3 y 5 minutos. ¿Qué pasa si dura 30 segundos más, 1 minuto más, o un poco más? No se preocupen, pero al menos tienen que cumplir con esta condición de que mínimo sean 3 minutos de video usted realizando su presentación. Ahora, recuerden, tienen que utilizar una herramienta de dibujo o de diseño, la que más facilidad tengan para realizar estos modelos atómicos, el de John Dalton, el de Joseph Thomson, el de Ernest Rutherford o el de Niels Bohr. Lo importante es que ustedes también tengan que salir a cuadro. Eso es muy importante. Tienen que salir a cuadro en este video. Ahora, en ese guión que ustedes también van a subir a plataforma, es importante, jóvenes, que en esta exposición tenga esa duración de entre 3 y 5 minutos. Lo más importante, inicien mencionando su nombre y su grupo, presenten cada uno de sus modelos atómicos, expliquen la diferencia entre estos también, expliquen también, por favor, la diferencia que hay entre una reacción y una ecuación química, la forma en que los átomos de los elementos reaccionan para formar enlaces químicos, y este video lo van a subir a la nube, van a copiar y pegar el enlace en un documento en el cual también va a estar su guión, y verificando que es el archivo correcto y que tenga los permisos para poderlo revisar. Ese documento lo van a subir con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, AI1. También algo muy importante es que ustedes deben de hacer uso de su guión
y es lo que tienen que seguir dentro del video. Pueden utilizar herramientas como PowerPoint, pueden utilizar Fraps, Kazam, QuickTime Player. Ya de últimas, que no tengo alguna herramienta, que se me dificulte, que no esté actualizado, ya de últimas grabo directamente con mi celular. Me grabo junto con mi presentación en mi pantalla, ya sea en mi laptop, y este video generado va a ser el que subo a la nube y lo voy a compartir mediante el documento que ustedes van a subir a la plataforma. ¿Hasta aquí alguna otra duda, jóvenes? Yo. Adelante. ¿Podemos usar Zoom o StreamYard? Sí, no hay ningún problema. Si utilizan StreamYard, Sí, exacto. si ustedes quieren subirlo directamente a YouTube, adelante. Ya después copian la liga de su video de YouTube o esa URL y la pegan en su documento. Herramientas hay muchas. Puedo utilizar Zoom, puedo utilizar, bueno, si lo estoy pagando y lo tengo, o Teams, que me permitan incluir la pantalla. Si tengo un programa que me permita incluir la pantalla y el audio mientras yo hago mi presentación, pues utilizo directamente PowerPoint, o que me permita grabar mi pantalla. Adelante, Francisco. Ok, nada más para ir claros. La presentación la vamos a hacer en un presentador, en PowerPoint, digamos, o Canvas. Ajá. Vamos a hacer el video en como podamos, con la cámara o con algún programa. Ok. Vamos a subir el video de la presentación a Drive. A Drive. Vamos a hacer un documento en Word donde vamos a pegar la liga del video y vamos a anexar en ese documento de Word el script, lo que vamos a hablar en la presentación. Sin embargo, la presentación en PowerPoint o Canvas no la vamos a enviar. ¿Correcto? No, la presentación como tal, o que ustedes hagan en PowerPoint, no, únicamente el video. La liga de su video y el documento con la liga y el diálogo que ustedes van a mostrar en la presentación, no más. Y también importante, en su documento, o bien al final de su presentación, ustedes sumen las referencias que ustedes utilicen para realizar esta actividad. Y no más. Ok. Porque en el documento de Word, perdón. En PowerPoint yo sí puse eso, pero no. Lo tengo que poner en Word. O sea, tengo que poner, el documento Word va a tener la liga del video de la presentación, lo que dije en la presentación, mi script, y las referencias o las citas consultadas, las referencias consultadas. Y con eso. La presentación como tal de PowerPoint, no. No, la presentación como tal no. Okay. Haces el video y el documento, que es el que ustedes suben, que me va a llevar a ese video que ustedes ya hicieron con todo y la presentación. Ya, lo importante clarísimo. es el video. Muy claro. Muchas gracias. Ok. Y bueno, vamos ¿de dónde surge este concepto de átomo? Hace cientos, no, de hecho hace miles de años, jóvenes, los antiguos griegos, aquellos filósofos que estudiaban su medio en el cual se desarrollaban, que tuvieron avances enormes en medicina, en astronomía, en matemáticas, también se preguntaban de qué estaban hechas las sustancias que nos rodeaban, de qué estábamos hechos nosotros mismos. Un filósofo de nombre Demócrito de Agrigento, él concibió un concepto. Él imaginaba que todo estaba hecho por diminutas partículas muy pequeñas e indivisibles, a las cuales les dio el nombre de átomos. Él creía que existían átomos de tierra, átomos de metales, átomos de carne, y de esa forma que esas pequeñas partículas que se asociaban con otras partículas semejantes formaban los materiales. Este concepto quedó olvidado hasta principios de 1800, algunos autores dicen que en 1803, algunos que en 1806, un químico de nombre John Dalton que trabajaba con metales, particularmente él trabajaba mucho con cobre, él retomó este concepto de átomo de los antiguos filósofos griegos. Él concibió al átomo como pequeñas
esferas sólidas muy diminutas e indivisibles, muy densas, y que estos átomos efectivamente eran partículas de los elementos que hasta en ese momento se conocían, que eran alrededor de 27 o 32, que cada uno de esos átomos se asociaba con átomos semejantes y formaba los materiales que se conocían en ese momento. Este modelo es conocido como las bolas de billar porque era muy simple, simplemente eran esferas indivisibles y increíblemente densas, que tenía igual número de cargas entre positivas y negativas, y que el átomo era eléctricamente neutro. Este modelo, que fue extremadamente sencillo, perduró casi 100 años. Y a pesar de su simpleza, el día de hoy lo seguimos utilizando para ejemplificar esos átomos. A finales del 1800, otro científico de nombre Joseph Thomson, él estaba estudiando las partículas, y él utilizaba un dispositivo que se llamaba tubo de rayos catódicos. Se llamaba así porque ocurría un flujo, un haz de luz formado en el cátodo y que viajaba hacia el ánodo. Él se dio cuenta de que este flujo de luz tenía una carga eléctrica. ¿Por qué? Porque al momento de colocar un imán cerca de este haz de luz, cuando colocaba el polo negativo, veía que este haz de luz se repelía y se doblaba. Pero cuando colocaba el polo positivo, este haz de luz se veía atraído por el polo positivo de este imán. Entonces se dio cuenta de que los átomos estaban constituidos por pequeñas partículas también con carga. Las partículas que él descubrió eran los electrones, y pudo determinar con la tecnología de ese momento la densidad, la relación entre la masa y la carga del electrón, además de que él pudo determinar que el electrón tenía una carga negativa. Él imaginó que el átomo efectivamente eran unas esferas, pero que estaban constituidas por partículas tanto positivas, llamadas protones, y partículas negativas, llamadas electrones, en misma cantidad. Este modelo se le conoció como el budín de pasas porque cuando él lo dibujó se veían ahí los átomos positivos, las partículas, perdón, positivas y partículas negativas, todas embebidas dentro de un átomo. Si me preguntan en lo particular, para mí era un modelo bastante feo, pero fue muy revolucionario a finales del 1800. Llega otro científico, Ernest Rutherford, y Ernest Rutherford estaba estudiando también las partículas diminutas de la materia. Él diseñó lo que fue una pistola de partículas radiactivas. Una sustancia radiactiva la capturó dentro de una caja de plomo que disparaba partículas de alta energía, partículas alfa, partículas beta, y él interpuso una lámina muy densa, pero muy delgada, de oro al frente. Él se dio cuenta que cuando empezó a bombardear con partículas radiactivas esta lámina de oro, observó que que las partículas traspasaban directamente esta lámina de oro, pero en algunas ocasiones estas partículas chocaban con algo increíblemente denso y cambiaba el ángulo de su trayectoria. De esta forma, Rutherford descubre que lo que más compone a un átomo es espacio vacío, que el átomo está compuesto por un núcleo atómico extremadamente pequeño y muy denso. En ese núcleo coexisten las partículas positivas llamadas protones, y que los electrones giran alrededor del núcleo en algo llamado nube electrónica. Rutherford hizo un gran avance al determinar que el núcleo es extremadamente pequeño y muy denso. Pero años más adelante, Niels Bohr, y con ayuda de otros científicos como los descubrimientos que hizo Chadwick, el descubrimiento, por ejemplo, del neutrón, él desarrolló lo que es el modelo actual del átomo. En este modelo actual, efectivamente, como mencionó Rutherford, el núcleo es extremadamente pequeño y muy denso, pero aquí no solamente coexisten los protones, sino también existen otras partículas subatómicas
llamadas neutrones, casi en igual cantidad, casi, porque en los átomos más pesados hay más cantidad de neutrones que de protones. Y que alrededor del núcleo efectivamente se encuentran girando los electrones. Estos electrones, Born determinó que se encontraban en diferentes niveles electrónicos y le otorgó a cada uno de estos niveles diferentes letras, de acuerdo a dónde se encontraban estos electrones posicionados. Y esto también determinó que existen 7 niveles energéticos o capas energéticas donde se encuentran los electrones. Y esta es una evolución del modelo atómico. El modelo atómico de Born es uno de los modelos más actuales que puede describir el comportamiento de las sustancias a nivel subatómico, pero al igual seguimos utilizando, por ejemplo, el modelo atómico de Rutherford. Para nosotros, icónicamente, para dibujar o señalar un átomo o algo que es radioactivo, generalmente utilizamos el modelo de Rutherford. Y lo primero, al ver ese dibujo, se nos viene a la mente un átomo. Para poderlo nosotros describir en un pizarrón, lo más cómodo es, por ejemplo, utilizar el modelo de Dalton. ¿Por qué? Porque es muy simple. Simplemente hago esferas de esa forma tan sencilla. Así es que estos modelos históricamente son los más representativos, pero no son los únicos. ¿Cómo es realmente un átomo? Nadie lo sabe. Hasta este momento, los modelos describen el comportamiento de la materia a ese nivel atómico y subatómico, pero no tenemos la tecnología realmente para ver, para observar un átomo como es. Tal vez en las siguientes décadas desarrollemos una tecnología que nos permita efectivamente describir cómo es un átomo, pero hasta el momento los modelos atómicos son quienes nos brindan información de su comportamiento y del comportamiento de la materia. Ahora, lo que sí sabemos es que los átomos de los diferentes elementos forman sustancias nuevas. ¿Cómo es que forman sustancias nuevas? En un proceso que se llama reacción química. Y en los procesos, en las reacciones químicas, los átomos rompen sus enlaces para formar enlaces nuevos. Y enlaces químicos solo existen 3. ¿Son las únicas fuerzas que estabilizan a la materia y a las sustancias que nosotros vemos a nuestro alrededor? No, existen otro tipo de fuerzas, principalmente fuerzas electrostáticas, pero enlaces químicos solo existen 3. El primero de ellos es el enlace metálico y ese es característico de los metales, tal como los conocemos, y que les otorga características especiales. En este tipo de enlace, los elementos metálicos comparten sus electrones en su último nivel electrónico o en su última capa de valencia. Los electrones se encuentran libres, se comparten entre los diferentes átomos de los metales en algo llamado marea electrónica. Esta característica y este tipo de enlace le otorga características a los materiales. Por ejemplo, ese brillo metálico. Los metales brillan y sobre todo cuando se pulen. Los metales, por ejemplo, y materiales metálicos son buenos conductores del calor y son buenos conductores de la electricidad. ¿Gracias a qué? Gracias al enlace metálico. El siguiente tipo de enlace es un enlace iónico. Y aquí van a participar elementos que son muy electropositivos y elementos que son electronegativos, los átomos de esos elementos. ¿Por qué se confiere uno que es electronegativo y otro electropositivo? Los que son electropositivos tienen muy pocos electrones en su última capa electrónica, mientras que los átomos que son electronegativos tienen casi completo su último nivel electrónico. Entonces, ¿cómo se forma este enlace? El que es muy electronegativo roba o secuestra uno de los electrones de los átomos que son muy electropositivos. De esta forma, cuando ocurre el que secuestren un electrón, se forman 2 especies químicas. La especie que roba el electrón se vuelve muy electronegativa y toma el nombre de anión. Y el átomo que pierde ese electrón toma una carga positiva y se forma un catión. Y análogo a lo que ocurre con los imanes, una carga positiva y una carga negativa se atraen. De esta forma,
al tener un anión y un catión, un anión negativo y un catión positivo, ocurre esta atracción y la formación de un enlace iónico. Y el tercer tipo de enlace es un enlace covalente. En un enlace covalente aquí ni andan compartiendo muchos electrones como en la marea electrónica, no se andan robando los electrones, esos pequeños átomos, aquí lo que hacen es compartir un par de electrones. Ese par de electrones sirve para estabilizar a esas partículas que están reaccionando y que están formando ese tipo de enlace. Este es el enlace químico más fuerte y más estable que existe en la naturaleza. En fuerza, el siguiente es el enlace iónico y el enlace químico más débil de todos es el enlace metálico. Solo existen 3 enlaces químicos, el cual es el metálico, el iónico y el covalente. Y para que ocurra la formación de esos enlaces tiene que ocurrir una reacción química. Una reacción química es un proceso en el cual una o más sustancias transforman su composición para formar sustancias nuevas. Las sustancias que van a reaccionar las conocemos como reactivos y las sustancias nuevas se conocen como productos. Pero nosotros no podemos observar lo que pasa en las reacciones químicas y cómo es que esos átomos rompen sus enlaces para formar sustancias nuevas. Nosotros no podemos verlo. ¿Debido a qué? A que los átomos son increíblemente pequeños. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para poder explicar lo que pasa en una reacción química? Hacemos uso de las ecuaciones químicas. En las ecuaciones químicas, nosotros utilizamos símbolos, como si fuera una ecuación matemática, solo que aquí no utilizamos símbolos matemáticos. Bueno, utilizamos parte de la simbología matemática, pero los símbolos principalmente que nosotros vamos a utilizar son símbolos químicos de esas sustancias que están participando como reactivos y esas sustancias que se forman llamadas productos. Dentro de los símbolos químicos nosotros vamos a observar en primera la simbología de las sustancias químicas y vamos a observar también nosotros números. Los números hay de 2 tipos. Primero, ese subíndice. Los subíndices siempre lo vamos a encontrar en la parte inferior derecha. Esos subíndices son propios del símbolo químico. Nos están indicando la cantidad de átomos que contiene esa molécula. Nosotros no los podemos modificar. Y existen unos números al lado izquierdo. Esos números se llaman coeficientes de reacción o simplemente coeficientes. Esos números me indican la cantidad de moléculas que se necesitan para que se lleve a cabo esa reacción. Los coeficientes químicos, esos yo sí los puedo modificar. Eso sí, los subíndices no los puedo modificar. Vamos a ver, por ejemplo, otros símbolos, símbolos matemáticos como el signo de suma, que nos indica que esas son las sustancias que van a reaccionar o las sustancias que se están formando. Y flechas. Las flechas nos van a indicar hacia dónde se desplaza la reacción. Si apunta hacia la derecha, entonces nos va a decir que se están formando productos. Va a haber ocasiones que nosotros vamos a ver flechas hacia la izquierda. Nos va a decir que existe ese desplazamiento hacia los reactivos. Pero algunas veces vamos a ver una flecha que vaya hacia la derecha y otra que vaya hacia la izquierda. ¿Qué me indica que esa reacción se encuentra en equilibrio? Esa es parte de la simbología y es parte de lo que nosotros vamos a aprender en esta semana y sí, ¿por qué no? También la siguiente semana. ¿Alguna duda hasta aquí de nuestra actividad integradora número 1? Recuerden, ese video tiene que durar entre 3 y 5 minutos. Si dura más de 5 minutos, no se preocupen, pero al menos tiene que durar 3 minutos. Recuerden, ustedes tienen que realizar esos dibujos de los modelos atómicos. Además de explicarlos, también tienen que explicar qué es una reacción química, una ecuación química y cómo es que los átomos forman enlaces. Ok, si no existe alguna duda en este momento, no se preocupen, pero más adelante tomen con confianza directamente el audio o también pueden escribir por medio de nuestro chat.
Ahora, para nuestra actividad integradora número 2, llamada la materia, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Es que nosotros vamos a identificar las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella, para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en nuestra vida cotidiana, los fenómenos que nos ocurren a diario y sobre todo dar explicación. Yo sé que en nuestro país y en muchos estados ahorita estamos atravesando por una ola de calor y sobre todo se nos antoja un agua de limón bien fresca, ¿no? Vamos a ver esos estados y esos cambios físicos que ocurren en la materia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Preparándonos un agua de limón? No, vamos a utilizar un simulador. Ese simulador es bastante dinámico, de verdad, suban toda la temperatura, quítenle toda la temperatura, metan todas las moléculas que puedan, diviértanse utilizando ese simulador. Y bueno, para esta actividad nosotros necesitamos identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, conocer las propiedades de la materia y comprender la ley de la conservación de la materia y su aplicación. Aquí, olvídense de los videos, nosotros simplemente vamos a entregar un documento en Word en el cual nosotros vamos a agregar capturas de pantalla ¿de qué? De cómo nosotros vamos a experimentar en ese simulador. Para ello, nosotros tenemos que ingresar al simulador para experimentar acerca de los estados de la materia y nosotros podemos seleccionar entre átomos y moléculas. Átomos como el neón y argón y moléculas como el oxígeno y el agua. Primero nosotros vamos a ir a la opción de estado y nosotros vamos a ver cómo se comportan esas partículas de esos átomos o de esas moléculas en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Y nosotros vamos a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que nosotros observemos. ¿Qué es lo que pasa si yo observo, por ejemplo, una molécula como el oxígeno en estado sólido? ¿A qué temperatura el oxígeno que yo respiro y que se encuentre en el aire será sólido? ¿Cuál será esa temperatura? Y sobre todo, ¿cómo es que se comportan esas moléculas? Yo me imagino, tal vez, que en estado sólido, las partículas de esas moléculas no deben de tener mucha energía y deben de estar muy juntas las unas con las otras. En estado gaseoso, como el oxígeno que yo respiro y que se encuentra en el aire, yo me imagino que las partículas deben de tener tanta energía que se encuentran muy dispersas. ¿Y en estado líquido cómo están? Habrá mucho movimiento, habrá poco. Eso es lo que nosotros vamos a describir dentro de una cuartilla, lo que nosotros observemos de acuerdo al comportamiento de las partículas de esos átomos y de esas moléculas. Después, una vez que nosotros terminemos de experimentar con esta parte, vamos a seleccionar la parte de cambios de fase. Y vamos a aplicar calor, vamos a aplicar frío. Nosotros también podemos aumentar la presión, ya sea aumentando una mayor cantidad de partículas, o bien, ¿por qué no yo presiono la tapa de mi reactor? La voy a presionar tanto como yo quiera y voy a observar qué es de lo que pasa. Experimenten, tomen impresiones de pantalla porque son importantes para anexarlas dentro de nuestra actividad. Además, nosotros vamos a elaborar una tabla con las propiedades físicas y específicas de la materia. Vamos a nosotros de estos conceptos los vamos a desarrollar, vamos a crear un cuadro, podemos utilizar un cuadro semejante al que se nos está presentando. Bien, Lucila, diviértase, presione la tapa y observa qué es lo que pasa. Si no se preocupe, si lo rompe, vuelve a ingresar y nuevamente se empieza a divertir. Y es semejante a lo que pasa cuando yo tomo tal vez un agua de piña, pero como hace mucho calor, yo le pongo hielo y después de, no sé, 15 minutos ya no observo el hielo. ¿Qué es lo que pasa con esas partículas? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en las mañanas, aunque haga calor, yo me tomo un café? ¿Qué es lo que observo con ese café? ¿Qué es lo que pasa si yo dejo demasiado tiempo mi cafetera prendida o la olla en la estufa, calentando mi agua y se me olvida? Después regreso y ya no observo nada. ¿Dónde se fue ese líquido? ¿Dónde se fue el agua? Bueno, lo más triste es que no me preparé mi café, pero son fenómenos que nos ocurren a diario y eso tiene que ver con la materia y sobre todo con la energía que nosotros le estamos otorgando esas sustancias. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque el agua se congela.
porque le estamos quitando y le estamos retirando energía. La siguiente semana vamos a ver parte de las manifestaciones de energía y vamos a comprender mucho más acerca de esto. Muchas gracias, Sonia, qué bueno que ya ingresaron a su simulador. Además de eso, y una vez que nosotros describamos cada uno de estos conceptos, nosotros vamos a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y vamos a justificar su respuesta. Ahora, nosotros también vamos a balancear la ecuación que se nos está presentando, que es hidróxido de sodio, NaOH, en estado acuoso, y si nosotros le agregamos cloruro de cobre, en estado acuoso nos va a formar hidróxido de cobre y cloruro de sodio. Nosotros, para ejemplificar la ley de la conservación de la materia, nosotros vamos a balancear esa ecuación. ¿Por qué? Por el método del tanteo. Yo voy a colocar coeficientes. Recuerden, en esa ecuación nosotros vemos subíndices. Esos subíndices yo no los puedo alterar. Lo que yo puedo colocar son coeficientes. Los coeficientes son los números grandes que siempre voy a colocar al lado izquierdo de los símbolos químicos. Yo puedo colocar coeficientes a la mitad de un símbolo químico. No, yo tampoco puedo. Recuerden, solo se colocan a la izquierda y nos determina la cantidad de átomos de esa molécula. ¿Cómo voy a saber si yo efectivamente hice de forma correcta mi balance? Voy a calcular la suma de las masas molares. Para calcular la suma de las masas molares con los coeficientes, esos coeficientes me van a decir cuántas moléculas hay y en cada una de las moléculas voy a sacar la masa atómica de esos elementos. Voy a sumarlas y algo muy importante. Si nosotros aprendemos de la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, yo ni puedo tener más materia al final, ni menos materia al final, porque yo no estoy destruyendo ni estoy creando. Nosotros en las reacciones químicas lo que hacemos es transformar la materia. Para eso se utilizan las reacciones químicas. Que yo tengo sólidos y se convierten en gas, claro que sí, puede ocurrir, pero la misma cantidad de materia que yo tengo al inicio es la misma cantidad de materia que yo tengo al final. Eso es importante. Y para concluir esta actividad, nosotros vamos a hacer una conclusión de 8 a 10 renglones en la cual vamos a describir cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balanceo de la ecuación que nosotros realizamos en función también de los cálculos de las masas molares y de lo que nosotros observemos en nuestro simulador. Recuerden, este es un documento en Word, nosotros lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Por favor, en este documento elaboren una carátula. Además, ustedes, jóvenes, tienen la libertad de utilizar cualquier recurso que les ayude a mejorar el aprendizaje de nuestra unidad número 1, de los temas que estamos viendo, pero es nuestra obligación que si yo utilizo información de algún recurso, lo coloque en mis referencias. No es válido copiar y pegar. Recuerden que el plagio es penalizado. ¿Cómo yo evito ello? Colocando las referencias que yo utilice dentro de mi actividad. Eso es importante. En el foro de novedades les publiqué 2 recursos adicionales a los recursos que ustedes tienen de Prepa en línea para esta semana, donde les puede ayudar a comprender mejor los temas de esta semana. Y para ello es importante conocer los estados fundamentales de la materia. Solo existen 3 estados fundamentales de la materia, el cual es el sólido, el líquido y el estado gaseoso. Ahora, ¿son los únicos estados de la materia? No. Existe el plasma y los condensados Einstein-Bose, pero estos últimos 2 no son estados fundamentales. Los estados fundamentales solo son 3. Los sólidos se caracterizan por tener un volumen fijo, tienen una forma definida, por ejemplo, una piedra. Si yo tengo una piedra, mañana no va a estar más grande, ni al otro día va a estar más pequeña, siempre va a tener la misma forma. Las partículas que conforman esa piedra o un sólido son muy cercanas las unas de las otras, formando redes cristalinas. Las partículas que lo componen tienen movimientos de vibración y de rotación, pero no se pueden trasladar hacia otro lugar.
y los sólidos no se pueden comprimir. ¿Qué pasa con los líquidos? ¿Tienen un volumen fijo? Sí. ¿Tienen una forma definida? No. ¿Qué es lo que pasa si yo coloco agua en un vaso? El agua va a tomar la forma del vaso. ¿Qué es lo que pasa si yo coloco agua en una jarra? Va a tomar la forma de una jarra. ¿Por qué? Porque no tienen una forma definida. Las partículas están cerca las unas de las otras, pero no tanto como en los sólidos. Aquí las partículas tienen más movimiento, pueden vibrar, pueden rotar y tienen un movimiento trasladado, de traslación ordenada. Eso es lo que nosotros vamos a observar en el simulador. Vamos a observar esas partículas, cómo se comportan en estos estados de la materia. Y en el estado gaseoso ni tienen forma fija, ni tienen un volumen fijo. Las partículas están muy separadas las unas de las otras. Las partículas aquí tienen mucha energía y además tienen una completa libertad de movimiento. Una característica de los gases es que sí los podemos nosotros comprimir. Las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia existen propiedades químicas como la efervescencia, la reactividad, la basicidad, la oxidación. Tienen propiedades físicas como la densidad. La densidad es una propiedad muy interesante porque es la relación entre una propiedad general como la masa y el volumen. La relación entre la masa y el volumen nos da la densidad. No, el tema yo tengo dos. Adelante, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, chicos. Bueno, las propiedades de la materia son muchísimas, son muchas. Las podemos clasificar como propiedades químicas, como propiedades físicas, como propiedades generales, como propiedades específicas. Pero una forma también de cómo las podemos clasificar es como propiedades extensivas y como propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia. Por ejemplo, imaginen que ustedes tienen una botella llena de agua, una botella de 1 litro, y se toman la mitad de agua. Cuando ustedes se toman esa mitad de agua, va a cambiar, por supuesto, que el volumen, va a cambiar el peso, pero no porque ustedes se tomen la mitad del agua, ese restante, ese otro medio litro, se va a convertir en arena, se va a convertir en aceite. No, yo estoy cambiando las propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque ya no tengo la misma cantidad de materia, pero la cantidad de materia o esa sustancia restante va a conservar sus propiedades como la temperatura, su concentración o su punto de ebullición. Por ejemplo, si yo me pongo a barrer el patio de mi casa y rompo el palo de la escoba, ese palo de la escoba, supongamos que medía 1,20 m y lo rompo justo a la mitad. ¿Voy a cambiar alguna propiedad? Sí, una propiedad extensiva. Voy a cambiar su longitud. Antes tenía un palo que medía 1,20 m y ahora voy a tener 2 fragmentos de 60 centímetros. Pero cuando yo lo rompo, ¿se va a convertir en metal o se va a evaporar? Claro que no. Las propiedades intensivas se van a mantener. Si es un palo de madera, ambos fragmentos van a seguir siendo madera, van a conservar sus propiedades. Esa es una forma más de cómo nosotros podemos clasificar las propiedades de la materia. Las propiedades son muchísimas. No todas las sustancias tienen exactamente las mismas propiedades. Por ello es que también existen propiedades generales, propiedades que toda la materia tiene. Incluso hay un tipo especial de materia que todavía no conocemos bien sus características. Pero de las que sí conocemos, al menos sí podemos clasificarlas. Y recordando la ley de la conservación de la materia, nosotros ya sabemos lo que es una reacción química, que es el paso de esos reactivos hacia productos, donde esos reactivos se van a convertir en sustancias diferentes, pero van a obedecer una ley que se llama la ley de la conservación de la materia. Esa ley nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Y hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos hacia productos. Nosotros lo podemos ver en el dibujo de la ecuación. Arriba está simbolizado en unos modelos. Podemos ver la molécula de metano y 2 moléculas de oxígeno. Cuando se reaccionan, forman una molécula de dióxido de carbono y 2 moléculas de agua. ¿Tenemos una cantidad diferente de materia? No, es la misma cantidad. ¿Son las mismas sustancias?
No, porque están participando en una reacción química y las sustancias que van a ser diferentes a los reactivos, pero la misma cantidad de materia. Si nosotros contamos las bolitas rojas al inicio, van a ser las mismas cantidades de bolitas rojas al final, que me representan los átomos de oxígeno. La misma bolita gris que me representa el carbono es la misma cantidad que yo voy a obtener al final de la reacción. Y las bolitas blancas, la misma cantidad al inicio, es la misma cantidad que yo voy a tener al final. Claro que van a estar acomodadas de diferente forma en esos modelos porque están formando sustancias nuevas, pero yo ni estoy destruyendo ni estoy creando materia, simplemente se está transformando. Y en las reacciones químicas, recuerden que es el paso de reactivos hacia productos. Existen diferentes tipos de reacciones químicas. Existen reacciones de oxidación, de sustitución, de doble sustitución, reacciones de cambio de pH o reacciones de acidez o de basicidad, reacciones de descomposición, reacciones de combustión. Existen diferentes tipos de reacciones. Ahora, la parte que nosotros debemos de comprender también es esa parte de la ecuación química. La ecuación química me representa lo que pasa en las reacciones, así como ustedes lo pueden ver en las animaciones. En esas animaciones vemos, por ejemplo, una molécula que va a reaccionar, ya sea que forme una sustancia nueva o que se descomponga, pero también formando sustancias nuevas. ¿Estamos destruyendo átomos? No, simplemente estos átomos, ¿qué es lo que ocurre? Forman enlaces nuevos con sustancias nuevas, formando sustancias nuevas. Pero la misma cantidad de átomos o de materia que yo tengo al inicio es la misma cantidad de materia que yo tengo al final. Recuerden, las ecuaciones químicas me van a describir lo que pasa en una reacción química. En las ecuaciones químicas utilizamos símbolos químicos y aquí también es importante que nosotros ubiquemos los componentes. Esos números pequeños a la derecha se va, en la parte inferior son subíndices y son propios del símbolo químico, yo no los modifico. Pero los números grandes a la izquierda, esos son coeficientes o coeficientes de reacción o coeficientes estequiométricos, también se llaman así, y esos yo sí los puedo colocar, los puedo modificar. ¿Para qué lo utilizo? Para poder balancear una ecuación y con ello cumplir la ley de la conservación de la materia. ¿Alguna duda en nuestra actividad número 2? No, gracias. Ok. No, gracias. Adelante. Bueno, recuerden que tienen que ingresar a su simulador. Tienen que entrar a la opción de estados de la materia. Jueguen con la temperatura, la presión, tomen impresiones de pantalla. Recuerden que tienen que describir en una cuartilla las características de los estados de la materia, realizar sus cuadros con las definiciones de los conceptos que vienen, de las propiedades generales y propiedades químicas de la materia. Tienen que balancear su ecuación y realizar una conclusión. ¿Ok? Cualquier duda que se llegue a presentar en estos días, por favor escríbanme, preferentemente vía mensajero, porque lo reviso y les contesto más rápido. Si ustedes me escriben vía correo electrónico, tarda un poco más. Por ello es que prefiero que lo hagan vía mensajero. Si se llega a presentar alguna duda, escríbanme, o bien acompáñenme el día viernes nuevamente en la sesión a la misma hora. Jóvenes, también recuerden revisar todos sus recursos de prepa en línea de esta semana, realizar su actividad socioemocional, su actividad formativa número 1 y número 2 y su cuestionario. En breve estaré subiendo esta grabación a la plataforma de YouTube y también recuerden que revisar los recursos que les comparto donde puede ayudarnos a comprender mejor los temas que nosotros estamos viendo esta semana. Francisco, Carla, Aarón, permítanme un segundo. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, Lucila, Carmen, Mari, y cualquier duda que se nos llegue a presentar, por favor, háganmelo saber. Carla, por favor, actualice su tarea. Recuerden que es importante que ustedes salgan a cuadro en su video de su actividad integradora número 1.
Para mí es un gusto integrarme con ustedes, con su asesor en este módulo número 14 y nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Gracias, asesor. Hasta luego, compañeros. Buenas tardes. Luego. Bye. Adiós.